ahora al siguiente ponente, que es Adrián de la Fuente Ballesteros y que desarrolla su tesis doctoral en la Universidad de Valladolid. Él nos va a hablar de los productos de la colmena y sus amenazas. Un problema aún vigente. La verdad que me parece muy interesante cómo llegó Laura a este punto, porque supongo que ustedes en este momento de vuestra historia a lo mejor lo que queréis saber es ¿dónde me voy a ver dentro de unos años? Pues tenéis que ver en donde 8 horas no os pesen, sino que sea un disfrute. Y espero que estas jornadas os ayuden, porque para llegar aquí pues habrá que estudiar y además cosas que no os gusten y que haya algún profesor, como dice ella, que no sea precisamente el mejor. Y cuando os veáis en la situación de ella disfrutaréis un montón. O sea, todo hay que trabajárselo. Pero además hay que ser lista, ¿eh? Mira, cuando quieras, Adrián. Bueno, seguro que todos conocemos a Winnie the Pooh, ¿no? Pero pocas veces a lo mejor nos hemos focalizado en la miel, que era uno de los productos que más le gustaba. Pues es que la miel y otros productos de la colmena están a día de hoy en peligro y de eso expresamente os voy a hablar hoy. De los 5 productos de la colmena, que a lo mejor algunos de ellos no les conocéis, y de las amenazas, y que es a día de hoy un problema vigente. En el mundo tenemos un montón de polinizadores, las mariposas, los colibríes, los murciélagos, pero yo en mi tesis doctoral me focalizo en uno de ellos que para mí es el más importante, que son las abejas. Las abejas, al igual que el resto de polinizadores, realizan una labor importantísima que es la polinización. Y como bien sabéis, es el movimiento del polen del órgano reproductor masculino al órgano reproductor femenino. Y este movimiento es una pieza clave en la naturaleza porque permite, como os pongo ahí, mantener la viabilidad y la diversidad genética de las plantas con flor. En el mundo también existen más de 20.000 tipos de especies de abejas. No solo existe la abeja típica que produce miel, que vive en las colmenas con otras abejas. No, también hay abejas solitarias, abejas que viven en estructuras de barro, abejas que viven en túneles o abejas que, por ejemplo, habitan en las conchas de los caracoles. Y las abejas polinizan una gran parte de los cultivos. Y su disminución, la pérdida de abejas, es un problema muy importante porque tendríamos una crisis económica y una pérdida de la producción alimentaria. ¿Cuáles son los 5 productos de la colmena estrella que más o menos todos conocemos y de los cuales nos podemos beneficiar los seres humanos? En primer lugar, el polen. El polen son esos granos de color amarillento, bueno, que pueden presentar distintas tonalidades y que se localizan en la antera, en esa zona que veis ahí de las plantas, que se genera en la punta del estambre. Lo que hacen las abejas es que van a extraer con sus patas el polen, lo van a mezclar con su saliva y van a formar una serie de granos, que son los que veis en la foto de abajo a la izquierda, que es lo que luego se trata industrialmente y se comercializa. Un aspecto muy curioso es que cuando las abejas entran a coger el polen de las flores, muchas veces se recubren, como veis en esa imagen, de granos de polen, porque como están volando, están aleteando por la electricidad estática, se pega a su cuerpo. Y lo que hacen las abejas es que recogen ese polen, lo van a ir juntando, como os he dicho, en esas formas de granos y lo van a guardar en una especie de cestas. ¿Veis esa acumulación que hay abajo a la derecha? Con una serie de bolsas lo van a acumular en sus patas y lo van a transportar a la colmena. Otro producto estrella es la cera de abeja, que muchos la conocéis porque se utiliza o bien a lo mejor para hacer velas o para productos cosméticos. La cera de abeja es segregada por las propias abejas, gracias a que tienen en su abdomen una serie de glándulas que segregan, como veis en la imagen de la derecha, esa cera de color blanco. La cera, cuando entra en contacto con el medio ambiente, pues solidifica y gracias a ello las abejas generan los panales de la colmena. ¿Qué ocurre en la realidad? Pues que los apicultores, para facilitar ese trabajo de las abejas, compran comercialmente esas láminas que veis ahí impresas ya con los hexágonos, que las introducen dentro de la colmena para facilitar el trabajo a las abejas. El color de la cera, de forma general, como se produce, es de color blanco, pero con el tiempo y cuando las abejas lo mezclan, tanto con su saliva como con otros productos de la colmena que están en contacto, va tomando esa tonalidad amarillenta. Bueno, la miel es el producto por excelencia que todos
conocemos. Es ese fluido viscoso, ¿no?, que a veces puede cristalizar. Y lo que quiero resaltar aquí es que existen dos tipos de mieles. Sabréis que en el mercado tenemos muchos tipos de mieles, pero normalmente la miel que encontramos es la miel de flores. Hay dos tipos de miel. La miel que procede de las flores y que a su vez se subdivide en miel monofloral si viene de una sola flor que ha recogido la abeja, o multifloral si ha recogido de varias, y otro tipo de miel menos conocida que es la miel de mielato o mielada. Este tipo de miel solo se produce en algunas zonas del mundo y esta miel se produce gracias a que las abejas mezclan su saliva, sus secreciones, con otras secreciones que algunos insectos dejan cuando pican algunos árboles. Hay unos insectos que pican algunos árboles, echan una serie de secreciones azucaradas que las abejas chupan y con ello fabrican un tipo de miel muy particular que es la miel de mielato o miel de mielada. La jalea real, un poco menos conocida. La jalea real es ese fluido también viscoso de color blanquecino, que lo veis en la imagen de arriba a la izquierda, y este es el alimento que toma la abeja reina durante toda su vida. Únicamente la abeja reina de la colmena se va a alimentar de esto que es la jalea real. También es el alimento de las larvas cuando tienen los primeros días de vida. Y la jalea real es segregada por las propias abejas. Por unas glándulas que tienen, los segregan y dan de comer a la abeja reina durante toda su vida. Únicamente a la abeja reina, que su función es reproducirse, se va a alimentar de jalea real. Y por último, el propóleo, que este es menos conocido todavía por muchas personas. Es esa especie de resina marrón que veis en la fotografía y que las abejas lo producen cuando mezclan su saliva con algunas resinas que recogen de las plantas. ¿Para qué lo utilizan sobre todo las abejas? Para cubrir todo tipo de grietas que tengan en la colmena, es como si fuera un cemento. Las abejas, si tienen algún tipo de grieta en su colmena, para protegerla, recubren, como veis en la imagen de abajo, los extremos de la colmena con propóleo para evitar que otros intrusos entren dentro de la colmena. También lo utilizan para, si algún intruso finalmente entra, lo embalsaman, lo recubren con este propóleo, lo inmovilizan para que no ataque a la colmena. Este propóleo se recoge con una serie de espátulas de la colmena y luego se vende, se trata industrialmente y se venden extractos de propóleo porque los productos de la colmena tienen múltiples beneficios para la salud. Bueno, esta era la parte positiva, los productos de la colmena que podemos comprar, pero desafortunadamente la vida de las abejas pues está disminuyendo y muchas abejas están muriendo. Incluso a día de hoy podemos hablar de un término que se conoce como síndrome de despoblamiento de las colmenas, por el gran número de abejas que están muriendo. ¿Cuáles son algunas de las amenazas o algunas de las problemáticas que pueden justificar esta disminución de la población? En primer lugar, las condiciones climáticas. Bueno, el cambio climático que estamos todos cansados de escuchar, pues bien, climas muy cálidos o climas muy lluviosos o climas muy secos afectan a la floración de las plantas, alterando el ritmo de polinización de las abejas. En segundo lugar, las inadecuadas prácticas agrarias. Esto quiere decir que muchas veces la comunicación entre los apicultores, que son los que tienen las abejas, y los agricultores, pues no es eficaz. Y lo que hacen los agricultores es que utilizan pesticidas en sus cultivos sin tener en cuenta que a lo mejor en las zonas cercanas hay colmenas de abejas. Otro problema son las especies invasoras. Bueno, pues las abejas también tienen sus especies invasoras como todos los animales. Entonces tenemos distintos animales que son capaces de comerse tanto los huevos como las larvas, como la cera y como las propias abejas. Ahí veis a un animal que es el abejaruco, pues que le encanta comerse las abejas. Entonces las abejas también tienen sus propios depredadores. Y otra curiosidad es que, como nosotros, como los seres humanos, también las abejas tienen sus parásitos y sus enfermedades. Y hay uno en concreto muy particular que se llama Varroa destructor, que es esa especie de garrapata que veis ahí roja posada en el cuerpo de la abeja y que lo que hace es, como una garrapata de los perros, se deposita en su cuerpo y va a comerse, a absorber su hemolinfa, que es como la sangre de las abejas. Entonces va a debilitar su sistema inmunitario y va a acabar matándola. Pero ojo con todo esto que os estoy comentando. Los pesticidas que se usan en la colmena realmente no son perjudiciales para las abejas, sino que lo que hacen son matar a distintos ácaros o parásitos que hay. ¿Cuál es el problema de todo esto?
que hemos encontrado en nuestro grupo de investigación residuos de pesticidas en productos de la colmena. Y esto es un problema para nosotros como consumidores cuando estamos consumiendo pues, estos 5 productos de la colmena que os he comentado. ¿Qué hacemos nosotros? Pues en nuestro laboratorio utilizamos una técnica de laboratorio que se conoce como cromatografía, que ahora os comento en qué se basa, y con ella podemos determinar los pesticidas, podemos determinar cuáles son y en qué concentración están. Esta técnica de laboratorio consiste en inyectar la muestra, le hemos realizado antes un tratamiento previo, pero inyectamos la muestra en un equipo de laboratorio y el equipo es capaz de proporcionarnos, no sé si veis ahí en el logo de nuestro grupo de investigación, una serie de picos. Cada uno de esos picos corresponde a un compuesto, a un pesticida, y podemos, poniendo un detector al final, saber cuál es y luego cuánto tenemos. Podemos hacer un análisis cualitativo, cuáles son, y cuantitativo, cuánta concentración de pesticidas tienen los productos de la colmena. En resumen, hay un problema que es que la contaminación de los productos de la colmena es un problema a día de hoy presente. En nuestro grupo de investigación lo que hacemos es controlar la calidad de estos productos de la colmena, desarrollando en el laboratorio distintos procedimientos para conseguirlo. En definitiva, gracias a la aplicación de la química analítica, que es el área donde yo trabajo, un área de la química, conocemos el riesgo al que están expuestos los consumidores, que somos nosotros los consumidores de productos de la colmena, y gracias a nuestra investigación y nuestras publicaciones científicas aumentamos el conocimiento disponible en la red para mejorar la normativa europea que regula la concentración de los pesticidas en los productos de la colmena. Así que muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, pues ahora os la resuelvo. Muchísimas gracias. Adrián, ¿tu formación cuál es? Química. ¿Alguna pregunta por vuestra parte? A mí me da curiosidad saber qué tipos de pesticidas os encontráis más en el ámbito de la colmena, porque no sé, se me ocurre que puede ser herbicida. Pesticidas hay de muchos tipos, fungicidas, herbicidas... Claro, sí, aquí he generalizado bastante, hablo de pesticidas. En mi grupo de investigación nos focalizamos en los acaricidas, que son en concreto una serie de... son para matar los ácaros, una serie de animalitos, y en concreto nosotros estudiamos los 7 acaricidas más comunes en España. Vale. Si te vas, por ejemplo, a Brasil, con el que también tenemos grupos con los que colaboramos, ahí utilizan otros acaricidas distintos, bueno, algunos son similares, pero ahí utilizan otros. Nosotros, como estamos en Europa, nos basamos en la legislación europea y en concreto, bueno, luego en España, y estudiamos 7 de los acaricidas más comunes utilizados en España. Ustedes os centráis en la detección y cuantificación de los productos de la colmena. Sí, desarrollamos y validamos métodos con cromatografía para detectar y cuantificar acaricidas en productos de la colmena. Justo me da preguntarte si te encuentras muchos o pocos, porque la verdad es que, bueno, si el nivel entraría dentro de lo que puede ser tóxico para la ingesta. Pues depende tanto del producto de la colmena como del plaguicida. Hay uno en concreto, fluvalinato, que sí que hemos encontrado concentraciones superiores, superiores al máximo nivel de residuo permitido por la Unión Europea. Por eso sí que algunas de nuestros, no en todas las muestras los encontramos, porque analizamos tanto muestras comerciales, es decir, muestras que podemos comprar en el supermercado, como muestras locales de apicultores que no han sido tratadas. Entonces sí que ahí podemos ver variaciones, pero sí que hemos encontrado residuos de acaricidas con concentraciones que están superiores a la normativa, a lo que permite la normativa europea. ¿Se podrían quitar? ¿Hay algún proceso para en ese producto eliminarlo? Se me ocurre carbón activo. Yo sé que sí, se están estudiando sobre todo para la cera, carbón activo, pero ¿qué ocurre? Que algunos de estos plaguicidas son muy inteligentes y cuando les intentas lavar, se les intentas extraer, se concentran más y se retienen más en la cera por la naturaleza lipofílica en vez de retirarse. Entonces, a veces el lavado de las láminas de cera lo que provoca es que se concentren más, que aumente la concentración de algunos de ellos, depende de su estructura, en vez de eliminarlos. Pero sí que están estudiándose métodos para la eliminación de estos plaguicidas, sobre todo en los panales, en las láminas de cera que el apicultor realmente a veces las compra, pero normalmente se reutilizan, ¿no? Entonces lo que hacen es que cuando se
cuando ya se ha terminado, se funde esa cera y se le hace un proceso de tratamiento y se vuelve a utilizar. Pero para que no se vuelva a concentrar más, supongo. Claro, entonces ese tratamiento tiene que verse que es eficaz, ¿no? Realmente, que elimina los plaguicidas. Muy interesante. Espero que luego tus conclusiones se centren en una normativa y tengamos seguridad a la hora de comer la miel, que yo creo que a todos nos gusta. Por aquí hay una pregunta. Cuando encontráis un plaguicida por encima de los niveles estipulados por la Unión Europea, ¿qué hacéis? ¿Vais a la policía a denunciar el caso? ¿O? No, realmente es una cuestión importante de cuando detectamos que las muestras son positivas en acaricidas. Realmente lo que hacemos es publicarlo para dar conciencia, ¿no?, de que los límites que establece la Unión Europea hay que regularlos correctamente, y que muchas veces la normativa europea no deja claro las concentraciones, las deja muy abiertas, ¿no?, pero realmente no llamamos a la policía ni tenemos un protocolo de estas muestras son positivas, tenemos que contactar con el proveedor. Sí que tenemos contactos con nuestros proveedores, contactos que son apicultores, tenemos una relación estrecha, pero, por ejemplo, si una muestra comercial da positiva, que supuestamente han tenido que ser analizadas porque están están a la venta, ¿no?, en los supermercados, pero bueno, ese análisis de calidad que se realiza no analizan exhaustivamente como nosotros acaricida. Bueno, habría un montón de cosas que analizar, ¿no?, pero no analizan acaricida por acaricida, porque entonces no saldría el producto al mercado. Buenas, muchas gracias por la presentación, Adrián. Yo te quería preguntar, ya que estos productos son específicamente acaricidas, ¿no?, que afectan, pues, como has dicho, a los ácaros, y para las abejas son inocuos, de estos 7 que analizáis, ¿hay alguna evidencia científica de que a partir de esas cantidades sean perjudiciales para nosotros, para el ser humano, o de momento no se ha demostrado? Claro, sí, hay muchos estudios que la superación de los límites máximos de residuo, que son las concentraciones de estos acaricidas, produzcan efectos letales sobre el ser humano, sobre todo efectos cancerígenos. Sí. Casi todos los acaricidas al final, son productos tóxicos, y el efecto que produce es, tienes que tomar trillones de miel contaminada, por ejemplo, pero al final el efecto a posteriori sería el efecto de cáncer, sobre todo. Bueno, pero me dejas tranquila de que habría que tomar trillones, has dicho, ¿no? Porque Sí, tampoco tienes que poner tampoco hay que asustar ni mucho menos con esto, sino que hay que tener conciencia, ¿no?, de que las abejas están muriendo. Eso sí. Y que hay distintas problemáticas que afectan, y que nosotros somos capaces de determinar esos residuos de acaricias para dar una explicación. Pues muchísimas gracias por tu participación. No tenemos más tiempo para preguntas, pero seguro que está localizable por si tenéis interés en alguna más. Muchas gracias.